Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El hombre, habiendo rechazado y desatendido la voz de Dios, decide dejarse llevar por su propia prudencia y deja de lado la confianza en Dios, apoyándose en Él en todos sus caminos. Dios está enseñándole a Adán y Eva. Recuerda, Adán y Eva están escuchando esto. Está Adán y Eva, está la serpiente allá, está Dios en el Edén. Y están escuchando precisamente lo que Dios está declarando. En primer lugar, la referencia de Dios es hacia la serpiente, es hacia Satanás. Esa frase, lamer el polvo, o es decir, arrastrarse y comer polvo, es una acción de condena. Después de haber engañado al hombre y a la mujer, podría sentirse absolutamente victorioso. Esa es la verdad. De hecho, no es la primera victoria que Satanás tiene. Recuerda, se ha revelado ante Dios poco tiempo antes de esto, y muchos ángeles han ido detrás de él, los que son los demonios en la Biblia, y él está obviamente sabiendo o pensando que ahora la humanidad que está detrás de él va a ir en contra de Dios, con él. Pero Dios dice algo que detiene en seco esta actitud de Satanás. Él dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Es porque Satanás hasta ese punto de la historia pensaba, ¿o no? Ya la hice toda, es decir, logré mi objetivo, es decir, la humanidad me sigue. Y Dios le está diciendo: la mujer, Eva, ella no te sigue. Ahora, ¿por qué Eva ahora está manifestando esta enemistad hacia aquel que había engañado su propio corazón y le había obviamente engatusado al punto de pensar que había algo mejor que Dios? La respuesta es porque la gracia de Dios le alcanzó. Es Dios que le está diciendo a Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer. Porque si se trata del corazón del hombre, no hay enemistad con el mal. De hecho, somos amigos con el mal. Nos encanta el mal. Lo cierto es que la única razón por la cual alguien puede acercarse a Dios es porque Dios permite que esto suceda. Y Dios está mostrando acá un acto de misericordia increíble, de gracia preciosa hacia Eva. Es obvio que Dios, que es airado contra el pecado, que es justo para aplicar sentencia a aquellos que fallan a su nombre, también es lleno de bondad y lleno de gracia. Y aún en este momento tan terrible de la historia, en donde se generó todo el caos que se ve cimentado hasta el día de hoy, Él demuestra, obviamente, hay una oportunidad. ¿Usted pensó que había ganado? ¿Usted pensó que había apropiado su autoridad? ¿Había logrado someter a toda la humanidad? No, déjeme decirle esto: Eva no le va a seguir. Hay una enemistad con ella. No va a seguirte. Y segunda cosa, hay una simiente que tampoco te va a seguir. En la historia hay un grupo, los llamados por la gracia de Dios, redimidos, que tienen el privilegio de no seguir los designios de Satanás. En contraposición a esto que acabo de mencionar, en Juan capítulo 8, 44, leemos, por ejemplo, las palabras de Cristo a los fariseos, ¿o no? Esto que Adán y Eva están escuchando, si yo imagino, estupefactos, ¿o no? Es lo que se llama en teología el protoevangelio. Es la primera vez en la Biblia en donde tú ves que hay un juicio frente al pecado, pero que también hay una gracia otorgada para aquellos que creen en Dios. Es a partir de Hechos capítulo 4, versículo 2, en donde se establece que no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos que no sea Jesucristo. Pero antes de eso, la gente creía en Dios y eso manifestaba su salvación. La salvación siempre fue por fe, por gracia. Las personas creían en lo que Dios había hecho, en lo que había dicho, y vivían en coherencia con eso. Por lo tanto, Adán y Eva ahora tienen la primera mención del Evangelio allá explícita y tienen una determinación que tomar. ¿Sigo mi camino del mal, desviándome de Dios? ¿O le creo a Dios y vivo en coherencia con eso? Por la gracia del Señor, fueron coherentes a lo que Dios les había enseñado. Muy coherentes, muy coherentes. Permítame mostrar cómo eso es evidente en el relato de la misma creación. Y le pone un nombre muy interesante: Eva. Vivaz sería la idea ya, o viva. Literalmente el versículo dice: por cuanto ella es la madre de todos los vivientes. Queridos, ese acto de Adán es una demostración de su fe en Dios. Ellos hasta ese punto no han sido papás, no tienen idea de lo que significa ser papás. ¿Qué es eso? Dios había dicho a Eva: Eva, de tu simiente vendrá quien va a destruir a Satanás, quien va a vencer. Entonces la forma que Adán y Eva tendrían para reflejar con ese nivel de revelación hasta ese punto de la historia que realmente creían en Dios era decir: bueno, si Dios dijo que esto va a pasar, esto va a pasar.
Notas allá también que con Eva vemos algo similar. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, vemos ahora cuando Eva va a tener su primer hijo. Mire, Eva está haciendo un reconocimiento pleno de lo que sabe, obviamente, solo puede ser adosado a la gracia de Dios. Ellos sabían que su pecado los condenaba ¿a dónde? A la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única razón por la cual Eva puede exclamar acá, soy mamá, tengo hijos, estoy dando vida, es porque precisamente Dios le ayudó. Ellos creyeron que iba a venir una simiente poderosa y victoriosa que iba finalmente a destruir de manera mortal a aquel que había inducido a la propia caída de su carne en pecado.